El sábado 14 de septiembre de 1996, poco después de las 9 de la noche, 4 jóvenes desaparecieron sin dejar rastro en el kilómetro 89 de la carretera federal 57 entre San Luis Potosí y Matehuala. Era la noche de los 15 años de Patricia Morales, y los 4 amigos habían decidido manejar desde Monterrey para celebrar en la hacienda familiar ubicada en las afueras de Real de 14. Los 4 jóvenes, todos estudiantes de preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus, Eugenio Garza, Sada, habían planeado meticulosamente este viaje durante 2 semanas. Alejandro Vázquez, de 17 años, hijo de un empresario textil regiomontano, manejaba su Ford Mustang rojo modelo 1994, regalo de cumpleaños que había recibido apenas 3 meses atrás. Lo acompañaban sus mejores amigos, Carlos Hernández, de 18 años, capitán del equipo de básquetbol de la escuela, Diana Sánchez, de 17 años, presidenta del Consejo Estudiantil, y Mónica Rivera, de 16 años, hija de un conocido médico cardiovascular de la ciudad. La carretera federal 57 en ese tramo era conocida por los lugareños como el Camino de las Luces Perdidas, debido a los múltiples accidentes que habían ocurrido en esa zona montañosa durante las décadas anteriores. El asfalto serpenteaba entre cerros desérticos y formaciones rocosas que creaban puntos ciegos peligrosos, especialmente durante las horas nocturnas, cuando los faros de los vehículos creaban sombras engañosas. Según el testimonio del encargado de la gasolinera, El Desierto, ubicada en el kilómetro 75 de la carretera, Raúl Mendoza, de 52 años, los 4 jóvenes habían parado a cargar combustible exactamente a las 8:47 p.m. Se veían contentos, emocionados por la fiesta. La muchacha rubia, Diana, compró refrescos y papas para el camino, y el que manejaba preguntó cuánto faltaba para llegar a Real de 14. Recordaría años después durante las investigaciones. En el asiento trasero del Mustang llevaban regalos cuidadosamente envueltos para Patricia. Un collar de 1900 plata que Diana había elegido personalmente en una joyería del centro de Monterrey, un perfume francés que Mónica había comprado con sus ahorros y una pulsera grabada con las iniciales PM que Carlos había mandado hacer especialmente para la ocasión. Alejandro portaba en su billetera 2,500 pesos en efectivo, dinero que había ahorrado durante meses trabajando medio tiempo en la empresa de su padre. Si quieres conocer la verdad detrás de estos archivos perdidos de las carreteras mexicanas más peligrosas, dale like a esta investigación basada en archivos oficiales desclasificados y verifica que estés suscrito a Archivos de la Ruta para no perderte los misterios más inquietantes que las rutas del desierto han guardado en silencio durante décadas. La ruta que habían trazado era la más directa hacia Real de 14, tomar la carretera federal 57 hasta Matehuala y desde ahí desviarse por la carretera estatal hacia el pueblo histórico donde se realizaría la celebración. El trayecto completo no debía tomar más de 3 horas y media, lo que significaba que llegarían a la hacienda alrededor de las 11:30 p.m., justo a tiempo para el vals de Patricia programado para medianoche. Los padres de los 4 jóvenes habían dado su autorización para el viaje después de una reunión familiar realizada el domingo anterior en casa de los Vázquez. Habían establecido reglas claras: manejar con precaución, reportarse cada hora por teléfono celular, no detenerse en lugares solitarios y regresar el domingo por la tarde antes de las 6 p.m., para estar listos para las clases del lunes. Esa noche del 14 de septiembre, las condiciones climatológicas eran ideales para manejar. Los registros meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua mostraban cielo despejado, temperatura de 23 grados Celsius, viento ligero del noreste y visibilidad excelente. No había reportes de obras en construcción, accidentes previos o cualquier situación que pudiera representar peligro en la carretera. La
Última comunicación confirmada del grupo llegó a las 9:23 p.m. cuando Alejandro llamó desde su teléfono celular Motorola a su padre para reportar que habían pasado Matehuala sin novedad y que calcularían llegar a la hacienda en 45 minutos. Todo perfecto, papá. Ya casi llegamos. Nos vemos mañana en la tarde. Fueron las últimas palabras que su familia escuchó de él. Patricia Morales y sus invitados esperaron toda la noche. Cuando llegó la medianoche y los 4 amigos no se habían presentado, comenzaron a hacer llamadas telefónicas. Los celulares de los jóvenes sonaban, pero nadie contestaba. A las 2 de la madrugada del 15 de septiembre, los padres fueron notificados oficialmente de que algo había salido terriblemente mal. Lo que comenzó como una celebración de quinceañera se convirtió en una pesadilla que duraría 28 años. 4 jóvenes llenos de sueños y proyectos habían desaparecido en algún punto de esa carretera desértica, y sus familias vivirían casi 3 décadas sin respuestas, hasta que la tierra decidiera revelar un secreto que había permanecido enterrado en el silencio del desierto potosino. Alejandro Vázquez Herrera era el líder natural del grupo de amigos. Hijo de don Roberto Vázquez, propietario de Textiles del Norte, una empresa familiar que había crecido durante 3 generaciones en Monterrey. Alejandro había heredado el carisma y la determinación de su padre. A los 17 años ya trabajaba medio tiempo en el área de ventas de la empresa, demostrando una madurez poco común para su edad. Sus padres, Roberto y Carmen Vázquez, habían criado a Alejandro con valores sólidos y responsabilidad. Era el mayor de 3 hermanos, y sus padres habían depositado en él grandes expectativas para continuar el legado familiar. Alejandro estudiaba Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey con beca de excelencia académica. Mantenía un promedio de 9.2 y participaba activamente en el club de debate de la escuela. Carlos Hernández Moreno provenía de una familia trabajadora de la colonia Independencia. Su padre era supervisor en una maquiladora y su madre trabajaba como secretaria en una escuela primaria. Carlos había conseguido una beca deportiva para estudiar en el Tecnológico gracias a su talento excepcional en el básquetbol. Medía 1.88 metros, jugaba de pívot y había sido seleccionado para representar a Nuevo León en el Campeonato Nacional Juvenil que se realizaría en diciembre. Diana Sánchez López era la intelectual del grupo, hija de 1970. Profesores universitarios. Había crecido en un ambiente académico donde los libros y el conocimiento eran valorados por encima de las posesiones materiales. Diana destacaba en literatura, había ganado 2 concursos estatales de oratoria y planeaba estudiar Derecho para especializarse en derechos humanos. Su sueño era trabajar en organismos internacionales defendiendo a comunidades marginadas. Mónica Rivera Castillo completaba el grupo. Era la más joven, pero también la más aventurera. Su padre, el doctor Ricardo Rivera, era uno de los cardiocirujanos más reconocidos de Monterrey, y su madre administraba una galería de arte en el centro histórico de la ciudad. Mónica había heredado la sensibilidad artística de su madre y el perfeccionismo de su padre. Estudiaba arte y diseño, pintaba en sus tiempos libres y había vendido 3 cuadros en exposiciones estudiantiles. Los 4 se habían conocido en primer semestre de preparatoria y habían formado una amistad sólida basada en valores compartidos y metas similares. Se reunían todos los viernes en casa de Alejandro para estudiar, planear actividades de fin de semana y hablar sobre sus sueños futuros. Diana quería cambiar el mundo a través del derecho. Carlos aspiraba a una beca universitaria en Estados Unidos. Mónica soñaba con exponer sus obras en galerías europeas. Y Alejandro planificaba expandir el negocio familiar hacia mercados internacionales. El viaje a Real de 14 había sido idea de Diana, quien había leído sobre la historia del pueblo minero,
y quería conocer las ruinas coloniales que habían convertido el lugar en destino turístico. Cuando Patricia Morales, compañera de clase, los invitó a su fiesta de 15 años que se realizaría en la hacienda familiar ubicada cerca del pueblo, vieron la oportunidad perfecta para combinar turismo y celebración. Los preparativos del viaje habían tomado 2 semanas. Alejandro había revisado personalmente su Mustang en el taller mecánico de confianza de su padre. Cambio de aceite, revisión de frenos, verificación de presión de llantas, inspección de luces. El vehículo estaba en perfectas condiciones y había pasado la verificación vehicular apenas un mes antes. Diana había investigado la ruta más segura utilizando mapas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Había contactado a la Policía Federal de Caminos para preguntar sobre las condiciones de la carretera y había preparado un itinerario detallado con horarios, puntos de referencia y números telefónicos de emergencia. Carlos se había encargado de seleccionar la música para el viaje, preparando 3 casetes con las canciones favoritas del grupo. Mónica había coordinado los regalos para Patricia y había diseñado tarjetas de felicitación personalizadas que cada uno firmaría. También había preparado una cámara desechable para documentar el viaje y había sugerido detenerse en algunos puntos panorámicos del camino para tomar fotografías que después compilarían en un álbum como recuerdo. El día de la partida, los 4 se habían reunido a las 6 p.m. en casa de Alejandro. Sus padres habían organizado una cena familiar donde repasaron las reglas del viaje, verificaron que todos llevaran identificaciones oficiales, dinero suficiente y números telefónicos de emergencia. Los padres habían intercambiado números de teléfono entre ellos para mantenerse en comunicación durante el fin de semana. Alejandro llevaba una chamarra de cuero negra, jeans azules y botas texanas que había comprado especialmente para la ocasión. Carlos vestía una camisa blanca, pantalón de vestir negro y llevaba su chaqueta del equipo de básquetbol como amuleto de la suerte. Diana había elegido un vestido azul marino con chaqueta blanca, apropiado para la celebración formal de quinceañera. Mónica portaba un conjunto rosa que había diseñado ella misma, combinado con accesorios plateados que complementaban perfectamente su estilo artístico. Ninguno de los 4 imaginaba que esa despedida familiar sería la última vez que verían a sus seres queridos con vida. El domingo 15 de septiembre de 1996 amaneció con un silencio inquietante en las 4 casas de Monterrey, donde las familias esperaban noticias de sus hijos. Cuando llegó el mediodía y ninguno de los jóvenes había llamado para reportar su llegada a casa, los padres comenzaron una serie de llamadas telefónicas entre ellos que gradualmente se convirtieron en pánico colectivo. Don Roberto Vázquez fue el primero en contactar a la hacienda de los Morales en Real de 14. Patricia confirmó que los 4 amigos nunca habían llegado a la fiesta y que la familia había esperado hasta las 3 de la madrugada antes de asumir que había ocurrido algún problema. Pensamos que tal vez se habían quedado sin gasolina o que el carro se había descompuesto en algún lugar sin teléfonos, explicó el padre de Patricia durante la llamada. La primera búsqueda oficial comenzó a las 2 p.m. del domingo, cuando don Roberto contactó a la Policía Federal de Caminos para reportar la desaparición del vehículo y los 4 ocupantes. El comandante Miguel Salinas asignó inmediatamente 3 patrullas para recorrer la carretera federal 57 en ambas direcciones, desde San Luis Potosí hasta Matehuala, buscando cualquier señal del Mustang rojo o evidencia de accidente. Los agentes entrevistaron a empleados de gasolineras, restaurantes y talleres mecánicos a lo largo de toda la ruta. El testimonio más significativo vino de Raúl Mendoza en la gasolinera El Desierto, quien confirmó haber visto a los 4 jóvenes alrededor de las 8:47 p.m. del sábado. Estaban contentos, platicando sobre la fiesta. No parecían preocupados ni nerviosos por nada, declaró a los investigadores.
Una pista inquietante surgió cuando los agentes entrevistaron a don Evaristo Morales, un ganadero de 58 años, cuyo rancho se ubicaba a 5 kilómetros de la carretera, cerca del kilómetro 89. Morales reportó haber escuchado ruidos extraños alrededor de las 10 p.m. del sábado. Sonaron como gritos, pero después hubo silencio. Pensé que eran coyotes peleando, pero ahora que lo pienso, no sonaba como animales. La búsqueda se intensificó el lunes 16 de septiembre, cuando se sumaron voluntarios de las comunidades locales, equipos de rescate de Cruz Roja y un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional. El área de búsqueda se extendió a un radio de 20 kilómetros de la carretera principal, incluyendo caminos de terracería, arroyos secos y formaciones rocosas, donde un vehículo accidentado podría quedar oculto. Los registros telefónicos de las compañías celulares mostraron que los teléfonos de los 4 jóvenes habían dejado de tener actividad a las 9:31 p.m. del sábado, apenas 8 minutos después de la última llamada de Alejandro a su padre. Los técnicos explicaron que las señales se habían perdido simultáneamente en una zona donde normalmente había cobertura adecuada, lo que sugería que los aparatos habían sido dañados o deliberadamente desactivados. El martes 17 de septiembre apareció una pista que alimentaría años de especulación. Un conductor de autobús de la línea ómnibus de México, Ramón Vázquez, reportó haber visto un Mustang rojo detenido en el acotamiento cerca del kilómetro 89 alrededor de las 9:45 p.m. del sábado. Había 2 o 3 personas paradas junto al carro, como si tuvieran problemas mecánicos. No me detuve porque llevaba pasajeros y horario que cumplir, declaró. Otro testigo, un chofer de tráiler que transportaba cerveza hacia Saltillo, aseguró haber visto el mismo vehículo aproximadamente a las 10:15 p.m. Pero en esta ocasión estaba siendo empujado por una camioneta pick-up blanca hacia un camino de terracería. El testimonio era confuso, porque el chofer admitió estar cansado después de manejar 14 horas consecutivas, y la visibilidad nocturna era limitada. Las autoridades organizaron búsquedas específicas en todos los caminos secundarios que se derivaban de la carretera principal en esa zona. Utilizaron perros entrenados, detectores de metales y equipo de georradar para inspeccionar áreas donde el terreno mostraba señales de haber sido removido recientemente. No encontraron evidencia alguna del Mustang o de sus ocupantes. Pero antes de revelarte lo que encontraron 28 años después en esa zona maldita del desierto potosino, quiero preguntarte, ¿has viajado alguna vez por carreteras desérticas durante la noche? ¿Sabías que la carretera 57 ha sido escenario de más de 80 desapariciones desde los años 70? Cuéntame en los comentarios si conoces historias similares de estas rutas peligrosas del norte de México. Y dale like si esta investigación te tiene en suspenso, porque lo que viene va a revelarte una verdad que cambió para siempre a 4 familias regiomontanas. Los meses se convirtieron en años de agonía para las familias Vázquez, Hernández, Sánchez y Rivera. Don Roberto Vázquez se convirtió en el coordinador no oficial de la búsqueda, gastando los ahorros familiares en detectives privados, videntes y hasta un investigador estadounidense especializado en personas desaparecidas que había trabajado en casos similares en Texas y Arizona. En marzo de 1997, 6 meses después de la desaparición, apareció la primera pista falsa que alimentaría años de esperanza cruel. Un mecánico de Saltillo contactó a las autoridades asegurando que había trabajado en un Mustang rojo con placas de Nuevo León que había llegado al taller con daños en la defensa delantera. Según su testimonio, el conductor era un joven nervioso que pagó en efectivo y se fue rápido sin esperar factura. Las familias inmediatamente viajaron a Saltillo para investigar.
Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, entrevistando a todos los mecánicos de la ciudad y revisando los registros de talleres, tuvieron que aceptar que había sido una identificación errónea. El vehículo en cuestión pertenecía a un estudiante de Monterrey que había tenido un accidente menor y no tenía conexión alguna con el caso. En 1998, 2 años después de la desaparición, un testigo de Ciudad Valles aseguró haber visto a Diana Sánchez trabajando como mesera en un restaurante de carretera. La descripción física coincidía parcialmente. Mujer joven, cabello castaño, complexión delgada. Los padres de Diana viajaron inmediatamente al lugar, pero descubrieron que se trataba de una joven local que había dejado el trabajo 2 semanas antes para casarse. El doctor Rivera se convirtió en un investigador obsesivo. Estableció contacto con organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas en México y Estados Unidos. Creó una red de información con otros padres de familia en situaciones similares y mantuvo correspondencia constante con la Policía Federal y las autoridades de 5 estados del norte del país donde habían reportado avistamientos de los jóvenes. Los padres de Carlos Hernández sufrieron el impacto económico más severo. Don Arturo Hernández perdió su trabajo en la maquiladora después de ausentarse frecuentemente para participar en búsquedas, y doña Elena desarrolló una depresión severa que requirió hospitalización en 1999. La familia se vio obligada a vender su casa y mudarse con familiares para costear los gastos de la búsqueda. En el año 2000, 4 años después de la desaparición, un programa de televisión de TV Azteca, dedicado a casos no resueltos, transmitió un especial sobre los 4 jóvenes regiomontanos. La emisión generó más de 200 llamadas telefónicas en las siguientes 48 horas, pero ninguna proporcionó información sustancial. La mayoría eran avistamientos erróneos, personas buscando obtener la recompensa de 100,000 pesos que habían ofrecido las familias o individuos con problemas mentales que creían tener información relevante. Una de las llamadas más perturbadoras llegó en 2002. Un hombre con acento norteño contactó anónimamente a don Roberto para decirle que sabía exactamente qué había pasado con los jóvenes, pero que necesitaba 500,000 pesos para revelar la ubicación de los cuerpos. Las familias, desesperadas después de 6 años sin respuestas, reunieron el dinero vendiendo propiedades, pero cuando llegaron al punto de encuentro acordado en una gasolinera de Saltillo, nadie se presentó. Los años 2003 y 2004 trajeron nuevas esperanzas falsas. Una organización religiosa de Guadalajara reportó que 4 jóvenes que correspondían a las descripciones físicas habían aparecido en un albergue para personas con amnesia. Las familias viajaron inmediatamente, pero descubrieron que se trataba de jóvenes indígenas de Chiapas que habían llegado al albergue después de una experiencia traumática completamente diferente. En 2006, 10 años después de la desaparición, las autoridades reclasificaron oficialmente el caso como desaparición con presunción de muerte por accidente o delito. El expediente se transfirió al Archivo de Casos Fríos de la Procuraduría de Nuevo León, donde se le asignó un número de referencia y se revisaba anualmente como parte de los protocolos de rutina, pero sin investigación activa. Carmen Vázquez, madre de Alejandro, desarrolló un ritual obsesivo que mantuvo durante 15 años. Cada sábado visitaba el kilómetro 89 de la carretera federal 57 para colocar flores y prender velas en el acotamiento donde supuestamente había sido visto el Mustang por última vez. Los lugareños la conocían como la Señora de las Velas y algunos se unían a su vigilia semanal por respeto y solidaridad. Diana Sánchez había sido aceptada en la Universidad Iberoamericana para estudiar Derecho con una beca completa.
Sus padres mantuvieron vigente la inscripción durante 4 años, pagando las colegiaturas con la esperanza de que su hija regresara para iniciar sus estudios. En 2001, cuando fue evidente que Diana no regresaría, donaron la beca a una estudiante de escasos recursos en su memoria. Las últimas búsquedas oficiales se realizaron en 2010, cuando nuevas tecnologías de detección subterránea permitieron inspeccionar áreas previamente inaccesibles del desierto potosino. Se utilizaron drones con cámaras de alta resolución, satélites de reconocimiento y equipment de georradar de última generación para analizar más de 200 puntos donde el terreno mostraba anomalías que podrían indicar vehículos o estructuras enterradas. Para el 20º aniversario de la desaparición, en 2016, los medios locales publicaron artículos retrospectivos recordando el caso, pero sin nuevas revelaciones. Las 4 familias habían aprendido a convivir con la incertidumbre, aunque nunca perdieron completamente la esperanza de encontrar respuestas. La mañana del 3 de octubre de 2024, exactamente 28 años y 19 días después de la desaparición, un topógrafo, Eduardo Salinas, realizaba mediciones para un proyecto de construcción de una carretera alterna en la zona desértica al este de Matehuala, utilizando equipo de georradar de última generación para evaluar la composición del subsuelo. Detectó una anomalía significativa a 2.3 kilómetros del kilómetro 89 de la carretera federal 57. Salinas, especialista en construcción de infraestructura carretera con 15 años de experiencia, había trabajado en proyectos similares por todo el norte de México. Esa mañana, mientras calibraba el equipo de detección subterránea, notó en la pantalla una formación rectangular de aproximadamente 4 por 6 metros, ubicada a 1.8 metros de profundidad, completamente inconsistente con la geología natural de la zona. Inmediatamente contactó a su supervisor en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien a su vez notificó a las autoridades de seguridad estatal. Para las 2 de la tarde del mismo día, el área había sido acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí como posible escena de crimen, y se había solicitado la presencia de antropólogos forenses de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los primeros equipos de excavación llegaron el 4 de 1903. Octubre. La extracción requirió maquinaria especializada para remover las capas de tierra endurecida por casi 3 décadas de compactación natural. A medida que excavaban, emergieron evidencias que confirmaron los peores temores. Fragmentos de metal que correspondían claramente a partes de un automóvil mezclados con restos de textiles y objetos personales. El 5 de octubre, a una profundidad de 1.9 metros, los forenses descubrieron lo que sin lugar a dudas era el Ford Mustang rojo de Alejandro Vázquez. El vehículo había sido enterrado boca abajo, con el techo contra el fondo de la fosa y las ruedas hacia arriba. La carrocería estaba severamente aplastada, evidencia de que había sido comprimida deliberadamente antes del entierro, posiblemente utilizando maquinaria pesada. En el interior del automóvil aplastado, los antropólogos localizaron restos óseos que correspondían a 4 individuos. Lo más perturbador del hallazgo fue que los restos mostraban señales inequívocas de haber sido restringidos. Fragmentos de cuerda sintética aún adheridos a huesos de muñecas y tobillos, confirmando que las víctimas habían sido amarradas antes de su muerte. Los objetos personales recuperados contaban una historia devastadora de juventud truncada. Entre los hallazgos se encontraron la billetera de cuero de Alejandro con su licencia de manejo y fotografías familiares, aunque deterioradas por la humedad. Un reloj Casio digital que pertenecía a Carlos quedó detenido para siempre a las 10:23. Fragmentos del collar de plata que Diana había comprado para Patricia. Y lo más desgarrador,
la cámara desechable de Mónica, con el rollo fotográfico aún en su interior. El laboratorio forense logró revelar parcialmente 8 fotografías del rollo de Mónica. Las imágenes mostraban momentos de felicidad, los 4 amigos posando junto al Mustang antes de partir de Monterrey, selfies tomados durante el viaje, una foto de Diana leyendo el mapa de carreteras y la última imagen, tomada aparentemente en la gasolinera El Desierto, donde se veían los 4 jóvenes sonriendo mientras Alejandro cargaba combustible. Los análisis preliminares del laboratorio de criminología revelaron evidencias perturbadoras. Los restos óseos mostraban fracturas consistentes con trauma por objeto contundente y se encontraron fragmentos de proyectiles de calibre .38 incrustados en el chasis del vehículo. Los peritos determinaron que los jóvenes habían sido asesinados en otro lugar y posteriormente transportados junto con el automóvil hasta la fosa preparada específicamente para ocultarlos. La excavación también reveló que la fosa había sido cavada con herramientas mecánicas, no a mano. Las dimensiones precisas y las paredes rectas indicaban el uso de una retroexcavadora o maquinaria similar. Cerca de los restos del Mustang se encontraron fragmentos de vidrio, colillas de cigarrillos deterioradas y casquillos de bala adicionales que serían fundamentales para la investigación posterior. Uno de los hallazgos más escalofriantes fue un pequeño cuaderno que había pertenecido a Diana Sánchez. Aunque severamente dañado por el tiempo y la humedad, los especialistas en documentos forenses lograron recuperar fragmentos de texto de las últimas páginas. Una anotación, escrita con lápiz y aún parcialmente legible, decía: "Nos siguieron desde la gasolinera. Alejandro dice que todo va a estar bien, pero tengo miedo". El análisis de ADN confirmó definitivamente que los restos correspondían a los 4 jóvenes desaparecidos en 1996. Las muestras fueron cotejadas con material genético proporcionado por las familias, que durante 28 años habían mantenido la esperanza de que sus hijos regresarían vivos algún día. La reapertura oficial del caso como homicidio múltiple desencadenó una investigación que revelaría conexiones con una red criminal que había operado en la región durante los años 90. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, dirigida por el fiscal especializado en crímenes del 1900 pasado, licenciado Carlos Mendoza Villarreal, conformó una unidad especial que incluía investigadores de Nuevo León, agentes federales y especialistas en crímenes históricos. Los archivos desclasificados de la extinta Dirección Federal de Seguridad revelaron información que había permanecido oculta durante décadas. Entre 1994 y 1998, una organización criminal conocida como Los Desiertos había controlado un corredor de contrabando que utilizaba carreteras secundarias en el desierto potosino para transportar drogas hacia Estados Unidos. La zona donde fueron encontrados los cuerpos se ubicaba exactamente en una de sus rutas operativas. Un testigo protegido, identificado únicamente como Testigo C, proporcionó testimonio crucial en noviembre de 2024. Según su declaración bajo juramento, él había formado parte de la organización criminal y tenía conocimiento directo de lo ocurrido la noche del 14 de septiembre de 1996. Su testimonio reveló que los 4 jóvenes habían sido víctimas de un caso de identidad equivocada. Fueron víctimas colaterales de una guerra territorial entre grupos criminales. Testigo C explicó que esa noche Los Desiertos esperaban interceptar un vehículo que transportaba dinero en efectivo para compra de drogas. La información que habían recibido especificaba un automóvil deportivo rojo que transitaría por la carretera federal 57 alrededor de las 10 p.m. Cuando vieron el Mustang de Alejandro, asumieron que era el vehículo objetivo y procedieron con la emboscada. Según el testimonio, los criminales habían montado un retén falso en el kilómetro 89,
utilizando uniformes apócrifos de la Policía Federal de Caminos y una patrulla robada semanas antes en Coahuila. Los 4 jóvenes, creyendo que se trataba de una revisión rutinaria, obedecieron sin resistencia cuando les ordenaron detenerse y salir del vehículo. Cuando los criminales se dieron cuenta de que habían cometido un error y que los jóvenes no tenían conexión alguna con actividades ilegales, ya era demasiado tarde. Los habían visto sin sus máscaras, conocían sus rostros, y uno de los jóvenes había tomado fotografías del supuesto operativo policial con la cámara de Mónica, creyendo que se trataba de una anécdota interesante del viaje. El testigo reveló que los 4 amigos fueron trasladados a un rancho abandonado, ubicado a 15 kilómetros del punto de la emboscada, donde fueron mantenidos durante varias horas mientras los criminales decidían qué hacer con ellos. Los jóvenes fueron amarrados pero no maltratados inicialmente, y hasta mantuvieron la esperanza de que se trataba de un malentendido que se resolvería. La decisión de asesinarlos se tomó cuando el líder de la organización, conocido como El Patrón, determinó que los jóvenes representaban un riesgo inaceptable para la operación. Habían visto demasiado, sabían demasiado y pertenecían a familias influyentes de Monterrey que no cesarían en su búsqueda. El Patrón ordenó su ejecución alrededor de las 3 de la madrugada del 15 de septiembre. La investigación también reveló la corrupción oficial que había permitido que este crimen permaneciera impune durante 28 años. Al menos 3 comandantes de la Policía Federal de Caminos y 2 funcionarios de la Procuraduría de San Luis Potosí habían recibido sobornos para obstaculizar la investigación original. Los archivos mostraban que varias pistas prometedoras habían sido deliberadamente ignoradas o desechadas. En diciembre de 2024 se llevó a cabo una ceremonia privada en el Panteón del Carmen de Monterrey, donde los restos de los 4 jóvenes fueron sepultados en una tumba colectiva que diseñó Mónica Rivera póstumamente. Sus padres utilizaron bocetos encontrados en sus cuadernos escolares para crear el monumento que ella habría querido. Don Roberto Vázquez, de 71 años, colocó sobre la tumba el diploma de preparatoria que Alejandro habría recibido si hubiera completado sus estudios. Los padres de Carlos depositaron su jersey del equipo de básquetbol con el número 23 que había usado durante toda su carrera deportiva. Diana fue honrada con una beca universitaria permanente para estudiar Derecho, establecida por sus padres en la Universidad Iberoamericana. Los padres de Mónica donaron sus pinturas juveniles al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. La justicia llegó incompleta, como suele ocurrir en estos casos. Testigo C fue sentenciado a 20 años de prisión por cooperar con las autoridades, pero la mayoría de los responsables directos ya habían muerto en ajustes de cuentas o enfrentamientos con autoridades durante las 3 décadas transcurridas. El Patrón fue identificado como Rodolfo Sánchez Mora, quien había muerto en un operativo federal en Tamaulipas en 2003. El caso de los 4 jóvenes regiomontanos se convirtió en un símbolo de las miles de víctimas inocentes de la violencia criminal en México durante los años 90. Sus nombres fueron incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y su historia se incorporó a los programas educativos sobre cultura de la legalidad en preparatorias de Nuevo León. Hoy, cuando otros jóvenes recorren esas mismas carreteras buscando aventura y celebración, muchos no saben que están transitando por rutas que alguna vez fueron controladas por organizaciones criminales sin escrúpulos. Pero quienes conocen la historia completa entienden que Alejandro, Carlos, Diana y Mónica no murieron por ser criminales o por representar una amenaza real. Murieron por tener la mala fortuna de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado,
y por creer que todos los uniformes policiales representaban protección y seguridad. Su memoria vive no solo en los corazones de sus familias, sino en cada joven que llega sano y salvo a su destino, en cada padre que abraza a su hijo después de un viaje y en cada investigador que se niega a archivar un caso sin resolverlo. Porque 28 años de silencio no borraron la verdad, solo la mantuvieron enterrada hasta que alguien tuvo el valor y la tecnología para desenterrarla. Esta es la dura realidad de nuestros archivos de la ruta, historias que el asfalto guardó en silencio durante décadas hasta que la justicia y la tecnología se unieron para revelar la verdad. Si esta investigación te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para más documentos desenterrados de las carreteras más peligrosas de México. Déjanos en los comentarios tu nombre y desde qué país nos sigues. Queremos conocer a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video con al menos 5 personas especiales, porque estas historias merecen ser contadas para que nunca más una familia viva 28 años sin respuestas. Y no te pierdas el próximo archivo que aparece en pantalla. Otra historia que demuestra que la verdad siempre termina saliendo a la luz, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada. Haz clic ahora, porque la memoria de Alejandro, Carlos, Diana y Mónica merece que su historia no se pierda como se perdieron ellos en esa carretera maldita del desierto.